El año pasado me encontraba dando una capacitación y enfrente mío había un señor que todo lo que yo decía me lo avalaba, además porque él es una persona que me aprecia mucho y yo cualquier cosa que le decía a él le parecía bien. En una de esas de mi intervención yo cerré diciendo algo así que ante eso hay muchos que son escépticos y él me dijo así es. Entonces yo le hice una pregunta, ¿qué es escéptico? Y él me respondió esto. Bueno, yo no sé qué significa escéptico, pero esa palabra sí existe porque yo la he escuchado decir muchas veces. ¿Y por qué traigo a colación esta anécdota? Porque se ha puesto muy de moda la expresión renta básica a raíz de la situación que está viviendo el país. Pero me he preguntado, o nos hemos preguntado, ¿qué es renta básica? ¿Qué significa eso? Si todos los colombianos estamos en la capacidad de entender qué significa renta básica, que la estamos pidiendo, que creemos que puede ser fundamental en este momento de crisis humanitaria que estamos viviendo en Colombia y el mundo prácticamente. ¿Qué es la renta básica? Precisamente anoche en un directo entrevisté al profesor Andrés Charri, que nos explicó algo sobre qué es la renta básica y yo los invito, yo saqué esa parte de la entrevista para que la escuchemos, analicemos realmente qué es renta básica y los invito a escucharla detenidamente. Vamos a hablar primero, Andrés, qué es lo que es la renta básica que está proponiendo Gustavo Petro y muchas personas proponiendo a la alcaldesa de Bogotá. ¿Qué es la renta básica? Bueno, antes que nada quiero darles un saludo. Gracias, Nelson, por la invitación. Decirle que sí, claro, toda mi trayectoria se ha hecho al lado de la Colombia humana, mi trayectoria política, mi trayectoria docente, pues en las diferentes universidades públicas en Bogotá y en las universidades privadas, pero pues ya no soy tan joven. Le agradezco por el saludo de juventud. Pero bueno, el tema de la renta básica es un concepto que no se acuña o no lo acuñamos nosotros hablando de la oposición en Colombia, sino es un concepto económico que se ha venido hablando históricamente en el tiempo, ¿cierto? Que tiene sus nacimientos después de la Segunda Guerra Mundial, relacionado con un sustento que entrega el Estado para poder sobrellevar y cubrir las necesidades básicas que tiene una familia o un hogar en unas condiciones mínimas. Ese ingreso pues tiene unas características puntuales y esas características puntuales pues están relacionadas pues con la universalidad, o sea que todos pueden acceder. La renta básica universal, por eso se llama universal, todos y todas pueden acceder, los de los estratos más altos hasta los estratos más bajos. No tiene distinción, ¿cierto? O sea, se le entrega a las personas indistintamente de su condición, ¿sí? Y además, pues cumple una función muy importante y es cubrir a cabalidad todas las necesidades que tienen relacionadas con los índices de necesidades básicas y satisfechas. ¿Eso qué quiere decir? Que usted con esa renta básica tiene que poder acceder a educación, alimentos, techo, pues ya dije comida, transporte, ¿cierto? Vestuario y las condiciones mínimas que le garanticen a usted un desarrollo digno dentro de las ciudades o dentro de las áreas rurales. En el país ha pasado algo muy importante, Nelson, y es que la semana pasada, esta semana que está terminando, la señora alcaldesa Claudia López ha dicho que va a dar una renta básica o junto con los subsidios del gobierno se va a generar una renta básica. Eso es totalmente falso, ahí no hay ninguna renta básica. ¿Por qué? Porque el monto que se le va a asignar a cada una de esas personas es más subsidiario que un monto que ayude a reforzar las necesidades, a reforzar el acceso para suplir las necesidades que tienen las personas en este momento. Ese monto no llega a 240.000, sino llega a 877.000 pesos, que es un salario mínimo. Si bien en una intervención que hizo la alcaldesa, en una reunión con sus compañeros de partido, ¿cierto? Ella indicó que era un comienzo, bien, es válido un comienzo, pero es que la necesidad hoy es latente, el hambre hoy es latente, y nosotros no podemos ir escalonando la renta básica hasta llegar hasta los 877.000, sino que hoy debería ser una obligación y un compromiso tanto del gobierno distrital como del gobierno nacional para que las personas puedan acceder a esa renta básica.
Inicialmente yo creería que con las condiciones que está demandando la pandemia, con las condiciones económicas que está teniendo el país, con la economía quebrada, podría no llegar a ser una renta básica universal, o sea, que no cubra todos los estratos, pero sí que llegue por lo menos a los más pobres y a los más necesitados, que este país alcanza a ser más o menos el 40% de la población o el 50% de la población, Nelson. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, Andrés, usted que estuvo en la administración de la Bogotá Humana muy cerca le manejó un despacho muy importante a la alcaldía de Gustavo Petro y que tuvo que realmente que ver con los alimentos? En este problema que estamos viviendo en Bogotá, que mucha gente está preguntando qué está pasando con ayuda social que no se ha cumplido, que sí, todo cuarentena ya, que cuarentena restringida, todo el mundo para la casa, encerrado, que no sale, unas autoridades culpando a la gente de la expansión del virus. ¿Cómo ha visto usted el manejo que le está dando la alcaldía de Bogotá a este tema de la ayuda social a los ciudadanos? Mire, Nelson, yo he estado también haciendo una constante veeduría de cómo las ayudas llegan o no llegan a las personas en condición de necesidad en el gobierno. ¿Qué pasa? Nosotros hemos asumido, o digamos nosotros no, sino el gobierno distrital ha asumido una posición política más allá de más allá de la humanitaria que debería tener, ¿cierto? Y ha proponderado que se tenga más el discurso político que las ayudas lleguen a la casa. Si bien es cierto que hay una unidad de víctimas que ha estado funcionando y dando garantías a ciertos sectores, entregando los mercados, entregando las ayudas, la mayoría de las personas hoy no han podido acceder ni a los auxilios del gobierno ni a los auxilios de la alcaldía. ¿Por qué? Porque digamos que para no decir que hay un enorme fallo administrativo y un enorme fallo operativo, también pues las condiciones que tiene la pandemia y las actuaciones son absolutamente inmediatas, pues a veces no se logra responder frente a las necesidades de la ciudadanía. Pero lo que sí es cierto es que hoy la ciudad entra de nuevo con estas cuarentenas focalizadas a otra vez a ausencias y problemas de acceso a los alimentos. ¿Qué quiere decir? Que las personas van a empezar a otra vez a poner y a colgar el trapo rojo en las localidades más necesitadas. Ya lo empezamos a ver en Usme, que está en cuarentena, lo empezamos a ver en la localidad de Kennedy, ¿cierto? Hay unas necesidades que no están siendo satisfechas por la administración, tampoco hay forma de salir a trabajar, tampoco hay trabajo, entonces el corriente no se está moviendo dentro de la economía local. Las personas no tienen acceso a los alimentos y seguramente las deficiencias alimentarias van a reflejarse tanto en los niños como en los adultos, y eso va a aumentar las condiciones para que el COVID pueda pegar con más fuerza en ciertas poblaciones y en ciertos lugares de la ciudad, Nelson. Realmente se han dicho que se han entregado 1.700.000 mercados, pero hoy poblaciones que han sido conocidas por nosotros, con las que hemos trabajado históricamente, con las que hemos hablado y con las que nosotros nos relacionamos tanto en la Bogotá Humana como en estos periodos que hemos tenido la función legislativa en el Senado y en el Congreso, pues son poblaciones que no están teniendo acceso a los alimentos. Bueno, por ejemplo, aquí hay un comentario que me causó un poco de curiosidad, es el de Antonio Rocha. Él dice: lo irónico es que Colombia, que somos un país del tercer mundo, queremos renta básica, y en Suiza, que es un país rico, ese mismo tema lo lanzaron a votación y la población dijo que no. Usted que conoce mucho ese panorama, ¿qué tan cierto es ese comentario de una persona que está en su libre ejercicio de opinar? Mire, los países europeos, ¿cierto? Tienen unos sistemas de auxilios ligados a la renta básica. Lo que pasa es que no han montado, o sea, no tienen montada la idea y el proceso de la renta básica universal, ¿sí? Pero sí la renta básica de acceso libre. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy una persona que tengo unas condiciones normales laborales, ¿cierto? O que tengo un capital de trabajo, pero por alguna situación yo caigo, quiebro o entro en la ruina, yo puedo acceder a esa renta básica. Esa renta básica existe en Suiza, en Alemania, en España la acabaron de aprobar.
en Noruega, en Finlandia, y esa renta básica en esos países acceden las personas, ¿cierto? Voluntariamente, ¿sí? Y por unos tiempos estimados mientras que superan sus crisis económicas, o pueden seguir asumiendo la renta básica por el resto de su vida. Lo que pasa es que también es un tema de mentalidad el acceso a la renta básica que tienen esta gente en estos países, porque usted puede quedarse toda la vida dependiendo de la renta básica y eso le va a dar unas condiciones mínimas de vida, como está hablando, unas condiciones básicas, o usted puede, con otras garantías sociales que ofrecen los gobiernos, como educación gratuita, acceso a la salud gratuito y de calidad, acceso a los medicamentos, ¿cierto? Acceso a planes para conseguir financiamiento para una vivienda, pues usted puede superar la crisis y poder alivianar la carga, ¿cierto? Fiscal que significa tener una renta básica para un país. Claro, si nosotros consideramos la cantidad de personas que hoy son pobres en el país, que son 8 millones según las cifras del DANE que salieron esta semana, pues nosotros hoy estamos en la capacidad de ofrecer una renta básica temporal a esas personas. Y esas personas, en la medida que van generando condiciones para poder superar la pobreza, pues van a tener que ir abandonando la renta básica por si otros pobres, ¿cierto? O con personas en condición de vulnerabilidad deciden acceder a la renta básica. Claro, podemos mirar las cifras de pobreza que hay en Suiza y de acceso a bienes y servicios que garanticen la salida de las personas de la pobreza. Pues es como lo que se ha venido hablando, y es que usted no puede comparar Dinamarca con Cundinamarca, ¿no? Andrés Charri es una persona que conoce mucho sobre el tema, él es economista, es su apreciación, no significa esto que es la palabra revelada en este caso y que es lo que realmente tenemos nosotros que acatar. Yo me siento agradecido y cómodo con su explicación y por eso es importante. Esto no es un canal para traer aquí gente y hacer show para tener una cantidad de audiencia, sino gente que realmente esté interesada hacia dónde va el mundo. Porque estamos hablando de la renta básica porque se está proponiendo eso desde hace rato, porque es que a los hogares no está llegando. En el caso de Bogotá, mucha gente que estamos pidiendo la ayuda, otros que no la están pidiendo, que la necesitamos, que otros no la necesitamos, y en ese cuento estamos, que se ofrece el gobierno nacional que 160.000 pesos para cierta población, y muchas personas, lo que se llaman el pobre invisible que se ha descubierto, las ayudas están realmente llegando. En algunos países se han aprobado esa renta básica, y bueno, espero que esta explicación haya servido para el conocimiento de algunas personas, y esperamos su opinión al respecto y díganos si realmente se está haciendo lo correcto en el gobierno de Bogotá y de todo el país, que es encerrar a la gente, mandarlos a cuarentena sin ayuda social digna y eficaz. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, opinar a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson El Chanero Ormesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.